bienvenidos a este canal de Vélez Béisbol. Es la segunda entrevista que vamos a hacer en este proyecto, plan, programa de desarrollo que le estamos ofreciendo a nuestros jugadores y a todos los jugadores del béisbol argentino también a través de nuestro canal de YouTube. Ya tuvimos nuestra charla con jugadores de Vélez que han sido profesionales y hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el béisbol a nivel universitario, como universitario en los Estados Unidos, y para eso lo tenemos a Ignacio Nachito Vázquez, un jugador del Riñón de Vélez Sarsfield. ¿Cómo andas, Nachito? Muy bien, por suerte. Contento de poder estar acá charlando con ustedes. Bueno, Nacho, nacido y criado en el club, y ya aprovecho para preguntarte, ¿cuándo arrancaste a jugar al béisbol? Y a mis 8 años más o menos, ahora tengo 22, así que sí, desde muy chiquito. Y además yo pasé por todos los deportes sabidos y por haber, más o menos, eh, y al final el que más me encantó fue el béisbol. Además yo ya tenía a mi mamá que jugaba de softball. Uh-huh. Eh, Llegó a ser incluso selección argentina de softball, todo, y cuando íbamos caminando por el club, por Vélez, y vimos el cartel de béisbol, decidimos de probarlo. Y ya desde el primer día el grupo ya era otra cosa. Creo que eso fue lo que más me gustó. ¿Eso fue lo que te conectó con el deporte o hubo alguna otra faceta que te enamoró? Yo creo que sí, ya como decía, el primer día ya el grupo te incluía de una manera en la que te sentías como un poquito importante. O Uh-huh. sea, no eras un extraño, sino que ya pasabas a ser como parte de la familia desde el día uno. Además, nada, el hecho que es un deporte interesante, o sea, lo ves en todas las películas. Bueno, lo veía cuando iba a ver a mi mamá jugar al softball, que por más que no es lo mismo, es similar. Eh, Nada, supongo que fue toda una mezcla de todo eso, que además me empezaba a ir un poquito mejor, y me terminó enganchando a tal punto de querer dedicarme a esto en ese momento. Y cuando arrancaste, porque esto lo van a ver muchos de nuestros jugadores de béisbol que hoy, vos estamos hablando, cuando tenías 8 años, ¿qué año era más o menos cuando arrancaste? Eh, Más o menos 2009 tal vez. 2009. Me mataste con la matemática, pero Ok, más o menos pasaron por como ahí unos andamos. 15 años, Sí, más pasaron o como menos. unos 15 años. Y en ese momento en Vélez, ¿había categoría U10, había U12, 14, pre-junior, junior? Eh, ¿Cómo era más o menos la estructura? Sí, claramente no estaba tan organizado como es ahora. Todavía teníamos el sector que era con polvo de ladrillo, era Tierra, tierra. claro, tierra, el pasto sintético no estaba. Eh, pero, pero nada, incluso así estaba buenísimo ir a entrenar, y después ir a jugar todos los partidos con ese grupo espectacular. Pero sí, creo que estaba dividido en categorías, no sé si tan prolijo como lo está ahora. Bien, pasaste por todas las categorías. Me imagino que Simón ha sido tu entrenador, porque ha sido un entrenador de todos los chicos menores en los Sí. últimos 20 años. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta o empezaste a analizar la posibilidad de, me imagino en un primer momento, ser jugador profesional, pero después dar el paso a través de la universidad? Y tuvo que ver mucho también Marce Alfonsín. Yo ya cuando estaba más o menos a 17 años, bueno, él se había ido para Driveline y había traído todo este nuevo método de entrenamiento que a todos nos voló la cabeza, y nos cambió toda la forma de ver el béisbol más o menos. Eh, y ahí con la ayuda de mis viejos, y de Marce y todo lo que estuvieron apoyando, pude ir a experimentarlo por mi cuenta, esto de ir a Driveline. Creo que fue durante el 2020, justo antes de que arranque la Bien. pandemia. Eh, y nada, y ahí también conocí esa metodología de entrenamiento muy buena, conseguí contactos que después me ayudaron a futuro.
Ujú. Y ya cuando volví, medio como que nos empezamos a plantear qué iba a querer para mi futuro. Y si ya estaba en el paso ese para empezar a buscar universidades eh, y saber qué iba a seguir. Yo siempre pensaba como que no, como que me faltaba más, como para empezar a mostrarme. Ujú. Y ahí fue cuando Marce me hizo dar ese, me cambió el chip y me dijo, o sea, probá, tipo, no se pierde nada con probar y empezar a mostrarse ahora mismo. Y así fue. Y vos antes de ir a Driveline, o antes de que Marce llegara ahí, y bueno, también nos abrió la cabeza un poco a todos los que estamos no solo en Vélez, sino en el béisbol argentino, eh, ¿vos pensabas en ir a una universidad en los Estados Unidos o irte a otro país a estudiar o hacer deporte en otro país? Eh, bueno, de chiquito el sueño de todo el que Ujú. se empieza a enamorar del béisbol, obviamente creo que es llegar a las grandes ligas y lo que ves en la Claro. tele. Ujú. Entonces siempre estuvo como en mi cabeza la posibilidad esa, sino también lo que están haciendo muchos de ir a Europa. Esa también siempre fue otra posibilidad. Pero creo que siempre pensé que como el primer paso para llegar a lo siguiente, o sea, el profesionalismo, sería ir a una universidad en Estados Unidos. Entonces ya pones un pie en el país del que después querés pasar el tiempo Ujú. trabajando, tomando el deporte como un trabajo, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, decidí que el primer paso iba a ser ese. Eh, Dentro de esos primeros pasos, después de tomar la decisión o previo, no sé de lo que vos me digas, ¿qué fue lo que tuviste que cambiar de tu rutina de entrenamiento o tu rutina diaria para Eh, ese pequeño salto? sí, yo creo que, a ver, siempre me lo tomé muy en serio, entonces cuando tenía una meta me dedicaba bastante a cumplirla, o sea, fue mucho esfuerzo eh, para llegar a los números que quería en picheo y después para empezar a mostrarme con todas las universidades. Yo creo que sí, mi etapa más fuerte de entrenamiento fueron esos meses previos a irme para Estados Unidos. Ya una vez en Estados Unidos todo empezó como a cambiar un poquito. Obviamente la metodología de entrenamiento era diferente. Hablando en la universidad, ¿no? Una vez que llegué a la Sí. universidad ya, no sé, sentí como que bajé un poco la intensidad del entrenamiento que tenía antes. Mismo porque acá en Argentina tenía como más libertad para hacer mi propio programa, Claro. pero una vez que llegas allá a la universidad ya es todo como mucho más grupal, no, ya no sos medio como una persona individual, sino que pasás a ser un número en el grupo. Eh, es más difícil, o sea, están tan acostumbrados allá a eso, al tema de las ligas universitarias y todo, Ujú. que sos uno más. Antes de meternos ya de lleno en lo que es la universidad, vos mencionaste la palabra esfuerzo, ¿sí? En ese proceso. ¿Recordás vos cuál era el esfuerzo que hacías? Porque acá hay muchos jugadores del club que, si bien están trabajando fuerte, buscando ese objetivo, eh, nada, lo tenemos de primera mano. ¿Qué fue lo que hiciste como esfuerzo? ¿Cuál fue tu esfuerzo para alcanzar ese objetivo? Eh, bueno, creo que siempre dar ese extra, ver qué podés hacer también por tu cuenta, no solo una vez que vas a entrenar y cumplís tu horario de entrenamiento, sino cuando salís de ahí. O sea, estás yendo al gimnasio, estás comiendo bien, estás durmiendo bien. Esas son cosas que se pueden empezar a tomar como un poco más en serio y hacen ese cambio. Eh, Otro de los temas que me había pasado, bueno, la pandemia. Obviamente no estuvo ahí bastante tiempos encerrados y había que buscar la manera de no quedarse estancado y de seguir adelante, porque justo encima era en esa edad. Me agarró a los 18 años, eh, justo antes de empezar a mostrarme. Y, y bueno, con ayuda de Marce, de mis viejos, pudimos
crear como un plan de entrenamiento adentro de casa. También tuve la suerte de tener un patio que me lo permitiera, ¿no? Claro. Eh, de poder crear un montículo a base de pallets, todo hecho de madera, Ujú. y empezar a tirar pelota de driveline en el patio de mi casa. Creo que eso tuvo muchísimo que ver en que Ujú. no haya bajado mi nivel e incluso haya podido mantenerme y mejorarlo un poquito. Eh, Creo que esa es la parte que se puede como considerar como Ujú. ese extra para hacer. ¿Crees que si no hubiese sido, bueno, por esta situación trágica que nos pasó a todo el mundo de la pandemia, de estar y que con las herramientas que tenías en tu casa te permitió evolucionar, de no haber sido por la pandemia en el club, con lo que teníamos en ese momento, ¿podrías haber alcanzado o sido mejor? Sí, totalmente, porque además en el club, o sea, te motivan a que cumplas tus objetivos. O sea, como digo, ahí cada uno es un individuo y es parte de la familia y todos tenemos un nombre y nos intentamos ayudar entre todos. No somos un número. eh, entonces, si vos estás decidido a que querés hacer algo, todo el club trabaja en conjunto para poder ayudarte. Eso es lo más lindo, que siempre proporcionaron todas las herramientas posibles y buscamos la manera de conseguir todos los objetivos. Entonces, definitivamente, sí, si no hubiera tenido la pandemia, eh, tranquilamente hubiera podido tener esas horas extra en las que te pueda ayudar el club, los entrenadores. Así que sí, Bien, definitivamente. bien, para los que se están sumando, estamos hablando con Ignacio Nachito Vázquez, el primer jugador de Vélez en jugar en béisbol universitario de los Estados Unidos. Bien, Nacho, arranquemos entonces ahora ya con lo que fue el proceso. Y vos mencionabas la palabra mostrarme, mostrarme. ¿A qué te referís con eso? Y claramente estando tan lejos, esa era la primera duda que había. ¿Cómo hago para no, sin necesidad de ir a un tryout, como se suele hacer acá? Porque acá, claro, en Estados Unidos Ujú. vos jugás en tu high school o tal vez en alguna academia, juegan algunos y tienen distintos tryouts en los que se pueden mostrar y ahí van distintas universidades a verlos. En mi caso, no me podía permitir de ir solo a probarme. Entonces tenía que buscar la manera de hacerlo todo desde lo digital, ¿no? Desde el celular. Ujú. Eh, Justamente eso fue lo que pudimos lograr, que usando Twitter y nada, herramientas de edición, fue todo de ir filmando distintos momentos Ujú. que podríamos pensar que serían buenos para mostrarse. Por ejemplo, la velocidad del picheo en mi caso, la velocidad del bateo, los distintos efectos. Ujú. Todo esto pudimos hacer como un video y empezar a mandarlo así a distintos entrenadores de distintas universidades. Así que sí, fue desde no saber nada a empezar a entender Ujú. todo el mundo de las universidades, de las ligas. Así que lo que hacía era, me metía, terminaba de entrenar, me volvía a casa, eh, y nada, y buscaba en las distintas ligas las universidades. Ujú. Por lo general iba de la peor a la mejor, eh, y buscaba cada nombre de cada entrenador, los emails, Ujú. y ahí mandar un mensaje mostrándome, o sea, contando por qué quería estar ahí, Ujú. bueno, mostrando obviamente las habilidades, todo. Y recibí miles de rechazos, pero también un montón de mensajes buenos y positivos que me motivaban a seguir haciéndolo. O sea, dándome a entender que estaba por el buen camino. Y dentro de estos tantos mails que mandaste, vos decías, había rechazos, había nada, motivación. ¿Cuántas entrevistas lograste? Entrevistas en sí, no sé, tal vez un poquito más de 10. Un Eh, montón. Yo creo que es un montón. sí, sí, estuvo, es que, como te digo, o sea, un montón, fueron un montón de emails.
definitivamente más de 100 estoy seguro que Ujú, se mandaron. Obviamente no eran todos personalizados, ¿no? claro. Coque-pego. Ujú, Pero, sí, sí, sí. pero nada, también hay muchas entrevistas que nunca llegué a concretar porque lo principal también era el tema económico. Ujú, Eh, no me podía permitir pagar lo que pagan acá, que acá es normal, obviamente. Para ellos pagar, no sé, más de $20.000 al año. Yo no me lo claro. puedo permitir. Ujú, Entonces tenía que, además de encontrar a alguien que me quisiera, encontrar una buena beca eh, dentro de lo que podía llegar a pagar. Entonces, nada, si me contestaban y ya veía que era un número que no tenía chances de llegar, claro. ya medio que lo iba descartando eso. Pero obviamente, como te digo, seguía sirviendo de motivación, que eso era parte de lo más importante. Y cómo es una entrevista con un coach? Va, en realidad, ¿hablas con un coach de béisbol o hablas con algún directivo educativo de la universidad? No, por lo general hablas con el coach de béisbol, que es el que va a determinar decidiendo qué tipo de beca te da, si quiere, Ujú, si te quiere en su equipo. Eh, una de las entrevistas que más me llamó la atención fue una con un entrenador latino, que yo no lo sabía al ujú, principio, pero viste, me arrancó la charla en inglés sí, y nada, y seguíamos hablando en inglés toda la conversación y ya al final me empieza a hablar en español y me dice como que me estaba testeando a ver mi nivel de inglés. bien. No sé si es tan importante en todas las universidades, pero bueno, fue algo que me llamó la atención, Ujú, que al menos en esa sí le estaban dando mucha importancia a ver si te podías comunicar, supongo que después con los compañeros, con el equipo en general. Eh, Así que en esa al menos el inglés era importante. Eh, ven, pero después, por lo general, en las entrevistas era más que nada un tema de conocerte, o sea, saber si ujú, vas en serio. Nada, si les interesaba el video que les mandaste, tal vez te podían pedir un poquito de cosas más. Por ejemplo, uno me pidió que sí, que el video estaba muy bueno, pero que quería ver si podía meter determinada cantidad de strikes seguidos en un video sin cortes. ujú, Como te digo, la distancia es más complicado. Eh, Así que nada, también ahí me empezaba a filmar, a hacer un video sin cortes en donde tuviera que meter como 20 picheos y no sé, el 90% que sean strikes, por ejemplo. claro. Así que un poco de todo, dependiendo de lo que buscan, va cambiando. Bien, me diste pie cuando hablabas del inglés. Yo ya sé que vos tenías una preparación bastante amplia, muchos años estudiando inglés. Eh, pero has conocido, tuviste compañeros que hayan llegado con un inglés más, no decirlo básico, pero más limitado y que hayan, y vos sepas que hayan tenido miedo al principio con el idioma y cómo rompieron esa barrera, porque tenemos muchos jugadores acá en Vélez que se están preparando en inglés, pero siempre ese miedo de romper con el idioma es como que te tira un poquito para atrás. Sí, y es súper entendible también, porque hablar en otro idioma, incluso a mí, que lo practiqué por tanto tiempo, es como que estás anulando la parte verdadera tuya. Yo Claro, siempre le digo a todos los estadounidenses de acá, te juro que soy mucho más gracioso en español, ¿viste? en español. Claro, es que es mucho más limitado el tema. Pero no es nada de qué asustarse, porque al final el que es buena onda te va a intentar de entender. Y el que no, no vale Claro. la pena hablarle, ¿no? Tal Eh, cual. pero sí, con que te entienda ya está todo bien. Yo tengo Ujú, miles de experiencias de conocidos, al menos en mi universidad, que, que vinieron con cero inglés y al final se bien. terminaron adaptando, incluso terminaron aprendiendo un montón, y son experiencias súper positivas. La verdad que no conozco mucha gente que haya venido sin hablar inglés y que la haya pasado mal, para nada. Al final te terminás acostumbrando. Además, mismo en mi universidad había programas de inglés. Por Ujú, lo general, si vos venías de otro país, ya te metían directo en algunas de estas clases de inglés. Lo único malo de eso es que perdés como
créditos. Acá en Estados Claro, Unidos se manejan por créditos, son como horas eh, de estudio. Y nada, a veces eso te puede demorar un poco más en cuánto tiempo te vas a graduar. O deberías meter más clases para terminar graduándote en 4 años como tenías pensado. A mí me pasó que me metieron justamente un semestre, o sea, los 4 meses de estudio que acá le dicen semestre, eh, sí. que me metieron en estas clases de inglés y tuve que meter más clases en los próximos semestres que siguieron, para poder graduarme en 4 años y no tener que esperar todavía más tiempo Ujú. para recibirme, ¿no? Pero no, no, Es la verdad fácil, que no, no es algo para asustarse el inglés. ok. Y es fácil de entender ese sistema de cómo se manejan en las universidades o al principio te mareás, cómo se manejan. ¿Son todas las universidades iguales? Yo creo que sí, es medio complicado. Ok. Porque no estamos acostumbrados, es muy diferente a lo que hacemos acá, de que te tenés que inscribir en... Bueno, no sé, la verdad que nunca fui a la universidad en Argentina, pero por lo que tengo Ujú. entendido, bueno, acá en Estados Unidos te tenés que inscribir a todas las clases y tenés que ver que Ujú. sigan como tenés como un plan de graduación que se llama, que Sí. tenés que seguir, tenés clases obligatorias, tenés clases que son de relleno. O sea, yo estudiaba marketing y tenía clases de cerámica, ¿entendés? O sea, es como Claro. súper raro, no sé, cosa que no, no te imaginas. Eh, Siempre hablando de mi experiencia en mi universidad, Ujú. no sé si serán diferentes las otras. Eh, pero bueno, al final tenés gente que te ayuda, o sea, se Ujú. llaman advisors, entonces ni bien Sí. llegás, vos ya tenés a alguien asignado que va a ser quien te acompañe durante los 4 años, o al menos los primeros 2 años y después te cambian a Ujú. otro, que te va guiando en este proceso que obviamente es raro, ni bien llegás. No, yo no sabía lo que era un crédito. Claro. Todavía no lo sé explicar bien, pero bueno, sé que al final los hice, entonces, Está bien. pero, Y sí, bueno, al final te y, acostumbras. y bueno, entonces vayamos a lo importante. ¿Cuál fue la universidad que te dio la oportunidad? Se llama Missouri Valley College. Ujú. Es una universidad NAIA, una de las ligas, viste que está NCAA y tenés NAIA. Sí. Bueno, esta era NAIA División 1 Ujú. y nada, era en un pueblito muy chiquito. Creo que eso fue lo más duro de todo, que era un pueblito en el medio de Missouri. Nuestra ciudad más Ujú. cercana era Kansas City y estaba a 1 hora. Claro. Eh, Nada, en invierno era un frío crudo con nieve y todo, pero bueno, lo mejor de esa universidad definitivamente fue que es una universidad que acepta un montón de gente de otros países. Entonces se hizo mucho más fácil el tema de adaptarme a eso porque había un montón Claro. de gente en la misma situación que yo, Ujú. que se separan de las familias y están en un lugar nuevo que ni siquiera es su primer idioma. Claro. Entonces, nada, ese proceso me ayudó un montón. Y solos. Y solos Sí, en sí, general. total. Sí, sí, que ya creo que lo que más me llevo de la experiencia de haber estudiado acá es el nivel de maduración que te hace. O sea, Claro. como el tema de que ya te estás manejando solo por tu cuenta, tenés Ujú. nada, que hacer amigos de cero también. O sea, ya no estás con toda la gente que te cuidaba desde que sos chico. Eh, Nada, es un cambio enorme y es un salto grande, pero como digo, creo que te hace entender un poquito más el otro Ujú. lado de la vida adulta. Claro. Y vos vivías en la universidad? ¿Cómo era es Claro, un día tuyo? claro, claro, vos llegás y la mayoría de la gente vive en el campus. Entonces Bien. vos mi campus era chiquito, pero bueno, teníamos las clases separadas en distintos edificios y en las afueras de este campus estaban los dormitorios. Ujú. Eh, Tenés distintos tipos de dormitorios, tenés algunos con habitaciones individuales, otros con habitaciones compartidas. Creo que eso es lo que da más como miedito al principio, ¿no? De Claro. quién me va a tocar.
Sí, Eh, Nada, la verdad que tuve suerte con los compañeros que me tocaron. Además, una vez que ya estás ahí, podés elegir para los siguientes años con quién querés dormir. Pero bueno, obviamente la mejor parte fue cuando tenía habitación para mí solo. tal cual. Eh, Sí. pero sí, se divide así. Entonces vos tenés tus determinadas clases. Hay días que tenés o tres clases, Ujú. como puede haber días que tengas solo una clase. Va todo dependiendo. También tenés los horarios de la cafetería, que es donde vamos todos a comer por lo general. Eh, y nada, sí, básicamente es como un viaje de egresado, porque te la pasás 24/7 con tus amigos. Obviamente tenés que estudiar, tenés las responsabilidades también de ir a entrenar, de jugar los partidos, pero al final sí, estás con tus amigos todo el día. Entonces esa Claro, parte creo que es lo mejor de vivir en un campus, porque si hubiera vivido en alguna de las casas de afuera o si hubiera vivido en una universidad mucho más grande, eso no sé si hubiera sido posible, ya que te tenés que claro. mover larga distancia para juntarte a Ujú. tomar unos mates, por ejemplo. Acá caminaba 5 minutos y ya estábamos con mi grupo de 7 tomando unos mates y jugando las cartas. Claro. Y la vida universitaria es similar a lo que se ve en las películas o no? En las universidades grandes sí, sí Ok, es. Si vamos por el lado ese de fiesta y descontrol o sí. fraternidades, hay, hay bastantes. En mi universidad no era así. Ujú. Como te digo, al ser tanta gente de otros países y ser una universidad tan enfocada al deporte, eh, esas fraternidades creo que habían, pero no influían en nada en lo que es el día a día. Ahora, Bien. si vos así manejabas esa hora hacia una de las ciudades un poquito más grandes o esas Ujú. ciudades universitarias, como le llaman, eh, ahí sí llegabas a ver un poquito más de lo que se ve en las películas, que son todos bares o va todo el mundo por las calles así, o tienen días especiales de la universidad, o juegan un partido de fútbol americano y va toda la universidad a verlo Ujú. con la Claro, indumentaria. Pero no, en la mía nunca se llegó a Eh, crear eso porque no era tan estadounidense como las demás. claro, exacto. Y vos solamente estudiabas y jugabas al béisbol o también trabajabas? La verdad que siempre intenté trabajar desde el primer día, Ujú. entonces Bien. ese era uno de mis objetivos también para mantenerme el día a día, porque además de lo que hay que pagar, obviamente, para estudiar, obviamente hay gastos adicionales de salir a tomar algo con amigos, de salir a comer. Claro. eh, Entonces, a los, no sé, tal vez 3 meses, sí, más o menos, logré conseguir trabajo en la cafetería de la universidad. Ujú. Y ya ese fue mi primer semestre. Y el semestre siguiente, nada, ya la cafetería no me la estaba aguantando mucho. Entonces, moviendo contactos así, viste bien, Argentina. Sí, Empezás a hablar con uno, con otro y terminé por suerte en el Starbucks de lo que era de la universidad y ahí estaba mucho más tranquilo. Entonces, sí, desde ya casi el primer año que hasta el último estuve trabajando en el Starbucks de la universidad. Lo que tenés como restricción al no ser estadounidense es que solo podés trabajar 20 horas semanales. ok. Eso te limita un poco. Ujú. Pero también tiene sentido en el hecho de que además tenés otras responsabilidades. El Tal tema de cual. estudiar, de entrenar, te saca un montón de tiempo. Y Ujú. por más de que me hubiera encantado hacer 20 horas todas las semanas para poder conseguir la mayor plata posible, era difícil por esos temas. ¿Cuántas horas de entrenamiento tenían? Y se hacían largos los entrenamientos porque el pitcher, eh, claramente el entrenamiento es mucho menor a lo que hacen los de campo. Porque si tenés Ujú. un día de recovery, ¿qué pasás? 1 hora tal vez, 1 hora y media. Bueno, Ujú. allá pasábamos como 3 horas todos los días porque además de hacer tu trabajo de pitcher, después tenías que ir a agarrar las pelotas en el BP que hacían después los Claro. jugadores de campo.
Ujú. Entonces era más que nada el tiempo ese muerto, por así decirle, en el que nada más estabas ayudando. Ayudando. Eso creo que fue la parte más difícil que se hizo. Eh, en cuanto a que sentías que no estabas haciendo nada. Entonces, había días que sí, que trabajaba jugadas de campo, eh, o también era día de bullpen, lo que sea, y ahí Ujú. estaba bueno, pero claro, cuando te tocaba un día de recovery y después tenías que ir a agarrar las pelotas del VP Mm. y pasarte unas 2 horitas ahí mirando, Claro. mirando el cielo, estaba medio duro. Mm. Pero bueno, sí, más o menos entrenábamos todos los días, 3 horas, salvo Ujú. los días de partido. ¿Y cómo es el nivel? ¿A qué nivel jugaste vos? O sea, ¿cómo era la velocidad de los pitchers? ¿Había mucho palo de jonrón? ¿Cómo era ese tema? Eh, bueno, lo que más sorprende al principio es que usan bate de aluminio, Ujú. no usan bate de madera como hacemos en Argentina a esa edad. Eh, Después, el nivel de una Naya División uno es comparable, según lo que leí en internet, a una NCAA División 2. Ok. Entonces, más o menos los picheos rondan 85 para arriba, tal vez. Ujú. Eh, Difícilmente veías alguno que tire arriba de 91, no, no era muy común. Por lo general eran todo más de efectos, de cosas así, de usar los Claro. recursos adicionales, eso. Ujú. Sí. Lo mismo que hacía yo. O sea, yo podía tirar a 86 millas, sí, pero también tenía que usar mis otros recursos porque si no, es complicado, Claro, te mata. se ajustaban a la velocidad. Claro, claro. Eh, pero bueno, el nivel de bateo sí, sí era bueno. El de mi universidad no, no era el mejor. Teníamos algunos bateadores que sí eran unas bestias. Siempre lo que tiene esta división era que siempre había alguno que destacaba por sobre el resto. Es más, yo jugué con un chico de Venezuela que creo que ahora está jugando en la Liga de Japón. O sea, Ujú. llegó a ser profesional ahí en esa liga. Un caballo, ese tipo. La verdad que se notaba que estaba hecho de otra manera. Era Claro. muy bestia. Está bueno Entonces es esto. eso, Sí. resalta. Está bueno esto que comentás porque eh, muchas veces se cree que si vos no arrancaste en una universidad de nivel alto, por ahí después no tenés más chances. Pero tu universidad era otra liga, no súper, súper poderosa, sin embargo, hay jugadores y hay casos de que han llegado a ser profesionales. Claro, claro, total. Y además, por ejemplo, no solo jugadores, sino que, Sí. bueno, por ejemplo, algunos de los jugadores después se convertían en tal vez coaches de esa misma Mirá. universidad. Y después Ujú. tengo el caso de uno que se terminó haciendo amigo mío, de Panamá, que ahora está trabajando con los piratas. Mirá. Eh, entonces podés dar un salto grande, definitivamente. Todo acá tiene que ver con contactos, claramente. Ujú. Eh, pero sí, el tema de cambiarte de universidad es posible. Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que llega al primer año, tal vez no está contenta con su tiempo de juego y Sí. tranquilamente se cambia a otra universidad y no pasa nada. Ok. Eh, yo nunca pasó por mi mente, porque como te digo, estaba muy cómodo también, no solo con el béisbol mi primer año, sino con el tema de mis amigos, de la gente que estaba conociendo. Ujú. Me estaba abriendo un montón la cabeza ese hecho de conocer tanta gente de otros países, y ver cómo convivíamos todos en ese lugar. ¿Y Entonces cómo te estaba fue? como... ¿Cómo te fue con el béisbol? Arranqué muy bien, la verdad. Ujú. Estaba contento, me estaba con mucha confianza y los entrenadores también me estaban teniendo mucha confianza, estaban contentos con el rendimiento. Eh, yo llegué con un entrenador que ese mismo primer semestre que fui se terminó yendo a Ujú. otra universidad. Ya en los últimos momentos de ese semestre
no sé por qué, pero de la nada me empezó a comer como la presión. Sí. Que presión no había en realidad, pero viste, siempre el tema este de pensar, bueno, estoy en una universidad en Estados Unidos, se está esperando cosas de mí, se quiere ver Claro. cómo está haciendo mi desempeño. Ujú. Eh, Cosas que tal vez no se hablaban, o si se hablaban era un tema que salía, pero igualmente en mi cabeza me estaba comiendo. Sí. Y ahí me pasó algo muy raro que nunca me había pasado en mi vida, que es eso de ponerme tanta presión que me empezó a bloquear la cabeza. Ya todo Ujú. lo que me salía natural durante toda mi vida, que era jugar al béisbol, ya no me salía. Empezaba a sobrepensar los movimientos, Claro. cada cosa que hacía era qué pasa si me va mal, o sea, me dieron una muy buena beca y tengo que rendir, y bueno. Nada, lastimosamente me pasó eso, nunca pude salir como del todo de ese pozo, Ujú. entonces pasé como todo mi segundo semestre en el banco por Ujú. ese tema, que tiene sentido obviamente. Sí. Eh, pero creo que la mayor diferencia fue que en Argentina se me hubiera pasado esto, o sea, un Ujú. problema mental, Sí. eh, hubiera tenido a todo Vélez Béisbol ayudándome a Claro. sobrellevarlo. Acá, Ujú. a lo que decía antes, sos un número. O sea, si no rendís, ya está. Podés pasar de estar acá a estar acá en un par de semanas. Claro. Y claro, y cosas que ellos no venían, obviamente no era normal que yo no pudiera guantear eh, a 2 metros de distancia, ¿viste? O sea, Ujú. me costaba pasar una pelota desde el pitcher a primera. Sí. Eh, y nada, cosas que claramente no eran normales, yo nunca sentí como que alguien se Ujú. importó perdón, se me fue la cámara. Sí. Ahí está. Está. Nunca Ujú. sentí como que alguien se importó en preguntarme si estaba todo bien o si me estaba pasando algo afuera del béisbol, lo que sea. Creo que esa fue la mayor diferencia y lo que más me marcó en que no pudiera como terminar de seguir adelante. Eh, pero nada, la verdad que no me arrepiento de nada. Estoy más que contento con el proceso y cómo fue todo. O sea, no, repetiría todo de vuelta. Genial. ¿Y cómo terminó tu historia con la universidad y el béisbol? Bueno, tuve que usar una psicóloga deportiva. ¿Mm? Obviamente cuando volví a Argentina lo hablé con mis entrenadores. Y nada, sí, esa fue la primera recomendación, ¿no? Ir a un psicólogo deportivo y en parte me ayudó, pero en parte también me cambió medio como los planes Claro. de lo que yo tenía pensado a futuro. Ujú. Hubo una palabra que me marcó que me empezó a decir tomátelo como un juego. Esa palabra, nada, se me quedó grabada y por más de que ya esa presión no la tenía, empecé como a relajarme de más. Eh, Ok. ya el béisbol no era mi motivación número uno, entonces ya me estaba más preocupando tal vez por trabajar más o por estudiar un poco más y mi foco pasó a ser otra cosa. Ya el béisbol era algo como para mantenerme ahí en Estados Unidos y no tanto un plan a futuro. Ujú. Eh, de vuelta, eso hizo que pudiera jugar partidos tranquilo y que me fuera bien. Que otra vez estaban empezando a ver a ese Nacho que era el que había llegado Claro. el primer día, Ujú. pero me faltaba la motivación. Claro. Eh, entonces, nada, todo el resto de mi tiempo en la universidad lo pasé así, o sea, llevándome bien con todos, todo bien, pero no, no iba a ser el que más entrenaba, no iba a ser el que más ganas le ponía. Ujú. Obviamente siempre agradecido de todo lo que tenía que hacer, lo iba haciendo corriendo, porque es también una cuestión de respeto, ¿no? Sí, tal Eh, cual. pero bueno, eso de ser relajado, en parte me ayudó, en parte me cambió los planes. ¿Y Así te que recibiste en sí, qué carrera? me recibí en marketing en mayo de 2025. Ah, Eh, recién, hace Sí, poquito. sí, hace nada. Eh,
estuvo bueno, por suerte pudo ir mi familia, fue un momento lindo, emotivo. Eh, y nada, de contento, se te mezclan todas las cosas, te junta todo lo que viviste y me quebré ahí nomás, no podía ni hablar, me Y acuerdo sí, de ese día. eh, Eh, pero nada, fue un momento muy lindo. Como te digo, fue una experiencia hermosa. A pesar de que el béisbol no, lo que era mi primer plan terminó cambiando, está todo bien. O sea, estoy más que agradecido con el béisbol, por más que ahora no sea mi prioridad número uno, me dio todo esto. Eh, Mismo ver es béisbol, no sé, si yo a esos 8 años no hubiera visto ese cartel, no sé si hubiera estado acá ahora mismo. claro. Eh, entonces, nada, más que agradecido. Y también se sumó un amigo tuyo, ¿no? En la universidad, Marco. Sí, lo ¿Sí? motivé a Marquito. Nos motivó. Eh, Olvídate, sí, le mandaba videos de cómo era la vida ahí. Y nada, y le encantó la idea. Además, esto de, o sea, no es de todos los días de que podés compartir universidad en otro país con tu mejor amigo. Claro. Eh, Fue otra de las cosas que me hizo también quedarme en esa universidad, de seguir pasándola bien y seguir con la cabeza arriba, porque tranquilamente, si no se me hubiera dado lo del béisbol, podría haber dicho, ya está, me vuelvo a Argentina y no pasa nada. Que eso siempre fue uno de mis planes. Mi viejo, el primer día que me fui, o sea, si hay algo que no me gusta, tengo más que las puertas abiertas de volver sin ningún problema. Eh, pero bueno, al final se sumó Marco, también me puse de novio, un montón de cosas, me estaba yendo bien con la escuela, tenía amigos, un montón de cosas aparte del béisbol que nada, que me hicieron decidirme quedarme. Antes era todo lo que pasaba por mi cabeza era béisbol, béisbol, béisbol. Si me iba mal en béisbol, Claro, después iba a estar mal todo el día. tal cual. Eh, Incluso me empezó a afectar en mi vida personal, de eso, de Ujú. cuando ya me estaba yendo mal de tanta presión. Y ahí fue cuando, bueno, hablar con la psicóloga, decirme que me lo empiece a tomar con más calma, me relajó un poquito más y me empezó a hacer abrir los ojos y de ver las otras cosas que tenía a mi lado. Tal Eh, cual. Así El que trabajo nada. mental, como nosotros estamos inculcando ahora a nuestros jugadores, el trabajo mental es fundamental en Total. una carrera deportiva y para la vida en sí. Que muchas veces Sí, lo sí. tenemos ahí escondido, como fuera de nuestro radar, y es fundamental. Eh, Acá, Nacho, tenemos a Mariana Poleo, que es una de las jugadoras del equipo femenino, que pregunta si tenés alguna anécdota o que haya sucedido o puedas contar de algún referente o algún jugador de béisbol. Bueno, me contabas recién de tu amigo que terminó tu compañero que terminó en Japón, pero algo que haya sucedido en el béisbol, alguna anécdota graciosa o trascendental que hayas vivido. Lo que me acuerdo era muy lindo el grupo de mis primeros años. Me llevaba muy bien con ellos. Siempre, lo más gracioso creo que de acá de Estados Unidos es que siempre hay alguno que le falta un tornillo, ¿viste? Termina siendo a veces de los mejores jugadores del equipo porque son como robots. Los Claro. tipos van ahí, hacen su cosa, si le va mal se ponen como locos. Nada, eso sí es muy como en las películas, de que se motivan demasiado los estadounidenses, gritan como si no hubiera un mañana. Literalmente vos entrás a un vestuario o al dugout y lo que sea, y es una energía muy alta. Creo que esa fue una de las cosas que más se me grabaron en la cabeza. La energía esa que tienen dentro del dugout, de que contagia también al resto del equipo. Entonces están los 9 innings ahí y dándole para adelante. Son como guerreros. Eso creo que esa mentalidad que tienen es una locura. En el béisbol, además, o sea, Sí. que es complicado mantenerse 2 horas enteras del partido enfocado, pero bueno, ellos lo hacían. Eh, Tienen algunas cosas que desde afuera parecen graciosas y lo son, parecen medias raras, ¿no? Pero una vez que estás adentro y te contagias de esa emoción que le ponen al partido, nada,
te empieza a parecer como un poquito más normal. Bueno, Nacho, ya para cerrar esta charla, que la verdad es que creo que le va a servir mucho a muchos de nuestros jugadores que sueñan o desean ser universitarios o profesionales. Contame ahora dónde estás, qué estás haciendo de tu vida, te recibiste en mayo, pudiste trabajar o estás trabajando de lo que estudiaste o estás haciendo otra cosa. Bueno, sí, una de las cosas buenas de graduarte acá en Estados Unidos ¿Mm? es que te dan como un año de trabajo legal de algo relacionado a lo tuyo. Ujú. Entonces, está buenísimo para aprovechar después de pasar 4 años lejos de la familia y todo, de aguantar un añito más y poder sacarle provecho a una parte que también es importante, obviamente, que es la de hacer Ujú. plata acá. Claro. Es una oportunidad que no hay que dejarla pasar, en mi opinión, eh, por un tema de que lo que trabajaste lo vale, o sea, viene bien, incluso más si después volvés a tu país o lo que sea, que es mi plan. O sea, yo por Claro. mí, la verdad que me hubiera vuelto a Argentina porque me encanta, es mi país Ujú. y quiero pasar ahí toda mi vida, pero pensé ahí hablando con mi familia también que sí, aguantar un poquito, un año más podría llegar a valer la pena. Y sí, ahora no me arrepiento. Entonces me gradué en mayo 2025, ya todos esos últimos meses antes de graduarme estuve buscando como loco alguna empresa que esté relacionada al marketing. Sí. Es verdad que es muy difícil, tal vez hay casos de gente que lo logró, pero a mí lo que me pasaba era que cada entrevista que tenía con alguna empresa que estaba buscando gente, era que lo primero que me preguntaban era si era de otro país, si necesitaba Ujú. visa para quedarme Claro. después, eh, y a eso te limita un montón las posibilidades porque las empresas grandes, de vuelta, sos un número para ellos, tienen que gastar en entrenarte y Ujú. a veces el entrenamiento puede llegar a durar un mes, 2 meses. Claro. Eh, entonces, que vos solo puedas trabajar un año para ellos no les sirve, Ujú. eh, al menos con los que yo hablé. Entonces conseguí por medio de otro contacto de béisbol, justamente, Ujú. por eso te digo que el béisbol me abrió un montón de puertas en la vida. Sí. Algo que se llama el Disney College Program, una oportunidad para personas que están estudiando en la universidad o ya se graduaron, de venir a trabajar a los parques de Disney, que es la meca del turismo. O sea, la cantidad de gente que pasa por acá todos los días es impresionante. Ujú. Y dije, bueno, relacionado al marketing, está. O sea, definitivamente lo que podés aprender acá, de cómo se manejan, de cómo está todo distribuido para que la gente consuma, Claro. es impresionante. Es una empresa que lo hace muy bien eso. Y, o sea, vos pensás que estás en un lugar mágico, pero para ellos no les paran de entrar plata. Entonces, Claro. es una locura, sí. Poder verlo desde adentro es impresionante. Así que sí, estoy trabajando para Disney ahora mismo. Ujú. Eh, Acabo de extender mi programa, estoy trabajando desde junio. Vencí ahora en enero, pero logré extender para quedarme hasta mayo, más o menos, que Genial. un poquito a finales de mayo es cuando se vence mi año de trabajo legal. Así que Ujú. probablemente en mayo ya esté volviendo a Argentina. eh, Nada, a volver a disfrutar de mi país, que ya lo extraño. Perfecto, y aquí te esperaremos, Nacho. Bueno, nada, como siempre, no es la primera vez que te entrevisto, ya te lo he hecho en otras oportunidades, pero ahora estás claramente mucho más maduro, mucho más consciente de todo lo que te ha sucedido, así que nada, de mi parte, felicitaciones por todo lo que estás viviendo y muchas gracias en nombre de todo Vélez Béisbol por compartir esta historia de lo que fue tu carrera universitaria, Nacho. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el béisbol, la verdad. Sí. O sea, sin todos ustedes yo no estaría acá, así que nada, más que agradecido. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta tremenda charla y nos reencontramos en una nueva edición aquí en el canal de YouTube de Vélez Béisbol. Chao. Chao. Gracias, Nacho. Nos vemos. Gracias. Grande, Nacho.